Hoy traigo información sobre las nuevas habilidades de rol y cambios en las clases. Para empezar vamos a tener un nuevo sistema de habilidades de rol. Este sistema desvincula los efectos funcionales principales de las rotaciones de habilidades de clase, lo que permite a los aventureros equipar libremente habilidades de rol universales que se ajusten a su rol de clase. Estos cambios buscan mejorar la claridad del rol de combate y las estrategias de desarrollo de habilidades, ofreciendo una experiencia de combate más distintiva y centrada en el rol. Se anima a los aventureros que seleccionen y se equipen las habilidades de rol que mejor se adapten a su clase. Y bueno, en el apartado de skill de habilidades tenemos ese nuevo apartado, en el que estamos viendo primero lo que serían las skill de support, después de atacante y después de guardian. Reglas del sistema. Las habilidades de rol se dividen en tres tipos según su función en el campo de batalla. Tenemos la de ataque, la de supervivencia y apoyo. Cada clase solo puede equipar sus habilidades de rol correspondientes. Las habilidades de rol se pueden ver, equipar y administrar en la pestaña de habilidades de rol dentro de la interfaz de habilidades. Tenemos descripción general de las habilidades de rol. Primero tenemos la de ataque, después tenemos la de supervivencia y después tenemos aquí los de apoyo. Ahora lo dejo por pantalla para que le echéis un ojito, ¿vale? Ajustes de efectos de habilidad relacionadas. Con la introducción del sistema de habilidades de rol se han eliminado los siguientes efectos de las habilidades existentes. Y tenemos esto acá que lo voy a dejar por pantalla. O lo cambio a inglés para que veáis los términos en inglés, ¿vale? Recuerden que el juego está en inglés actualmente, todavía no han metido el español, así que tenemos los términos en inglés y las clases en inglés. Seguimos desde cada clase solo puede equipar sus habilidades de rol correspondientes. Si quieres usar habilidades de otro rol, primero debes cambiar de clase. Las habilidades de rol se pueden equipar libremente dentro de su rol respectivo. De la interfaz de habilidades de rol, selecciona la habilidad de rol que deseas. Haz clic en equipar para acceder a la pantalla de equipamiento. Después, puedes asignar las habilidades a las ranuras de habilidad haciendo clic o arrastrando. Debido a la introducción del sistema de habilidades de rol, se han ajustado las estructuras de habilidades del juego, lo que podría provocar que se restablezcan las teclas de acceso rápido configuradas previamente. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Evento de reinicio especial de habilidad de clase disponible. Después del mantenimiento, del 15 de enero, estará disponible un evento por tiempo limitado que permitirá a los aventureros restablecer las habilidades de una sola clase y convertirlas en libros avanzados. Una vez que comience el evento, habla con Milia para restablecer todas las habilidades desbloqueadas y mejoradas de tu clase actual al nivel 1 o nivel 0. Las habilidades que no se hayan desbloqueado permanecerán sin cambios. Se reembolsará todo el 1 vinculado, gastado en mejoras de habilidades para esa clase. Todos los libros avanzados consumidos para avanzar en las habilidades de esa clase se devolverán en esta proporción. Durante el evento, las habilidades se pueden reiniciar hasta 2 veces. Durante el evento, cada aventurero solo podrá participar una vez. Parte 2. Actualizaciones especiales. Y tenemos nuevos Battle Imagines y Will Wish, ¿vale? Ven cuando voy cambiando de traducción porque hay cosas que digo, ¿esto qué es? Bueno, esta parte en concreto os la voy a dejar por pantalla para que le echéis un ojo, pero básicamente están comentando que van a meter a nuevas de estas criaturas, ¿vale? Para que nos ayuden en combate, que van a añadir materiales de creación para estas criaturas de la parte 2. Se ha optimizado la obtención de estas criaturas en las bóvedas de Steam y cositas variadas. Pero básicamente lo dejo por pantalla para, lo dicho, no hacer el vídeo excesivamente largo. Pasemos a optimizaciones. Se han agregado 3 nuevos patrones de, entiendo que marcas faciales. Ahora se puede cambiar el tipo de cuerpo, que esto lo hemos visto en el vídeo anterior. Se agregaron nuevas ranuras para sombreros, que esto también lo hemos visto en el vídeo anterior, que ya se pueden poner varias cosas en la cabeza. Optimizaciones de la propiedad, de la casita. Los aventureros ahora recibirán una notificación con un punto rojo cuando se complete la elaboración de muebles o las flores estén listas para ser cosechadas. En la interfaz de plantación se mostrarán lo que son los colores, ¿no? Y la forma de las flores cuando las semillas no estén hibridadas. La pantalla de información de la planta ahora muestra más detalles según la etapa de crecimiento del plan. Se optimizaron las reglas de ordenamiento de las interfaces de archivo, decoración y fabricación. Los muebles que no estén desbloqueados o no se posean aparecerán en gris en la parte inferior. Se agregaron funciones de deshacer y rehacer al decorar. Se agregó una lista de muebles colocados para seleccionar rápidamente muebles que ya se han colocado
colocado en la escena. Al obtener artículos relacionados con lo que es la casita, ¿no? La granja, si el almacén de esta granja está lleno, los artículos sobrantes se enviarán mediante el correo del juego. Se aumentaron los límites de ubicación de muebles. Ahora se pueden colocar más campos en la propiedad. Se agregó una nueva función de visita y nueva colección de muebles disponibles. Vale, ahora pasamos al tema de las habilidades para la vida, que estas son las life skills. Que ya sabéis que todo esto sería el tema de trabajo, lo de la alquimia, lo de la minería, todo eso, ¿vale? Todas las habilidades de vida ahora tienen un límite de nivel más alto y nuevas maestrías. Os lo dejo en pantalla para que le echéis un ojo para no alargar excesivamente el vídeo, pero básicamente dicen que han metido que si nuevos coleccionables, nuevas recetas de elaboración, que si nuevas pociones, que se ha simplificado el corte y la elaboración, por ejemplo, de gemas. Dice que las gemas ya no otorgan atributos según su corte o color y ahora sirven únicamente como consumibles. Los atributos ahora se otorgan mediante sigilos que sostienen al derrotar a varios monstruos. Que esto es nuevo, que esto también lo hemos comentado anteriormente en otros vídeos. Se comenta que el equipo épico ya no se puede fabricar. El equipo legendario que se fabrica mediante habilidades de vida o life skill es el mismo que el que se obtiene en las mazmorras y que los aventureros pueden elegir su método de adquisición preferidos, que se comentan por acá, ¿vale? Dice, se han eliminado las tareas semanales de las life skills. Dice, los libros de experiencia de estas habilidades ahora se pueden comprar en la tienda de las monedas de honor con un límite de compra semanal para subir de nivel estas habilidades. Te dice que las gemas de la temporada 1 no se pueden incrustar en el equipo de la temporada 2 debido a ajustes en el sistema de equipo y gemas. Los aventureros ahora pueden encargar a los NPCs de lo que es la granja que recolecen materiales, ¿vale? Esto también se ha comentado anteriormente. La interfaz de creación también incluye un botón de comprar ahora con un solo clic para obtener rápidamente los materiales necesarios. Los aventureros pueden comprar estaciones que están relacionadas con las life skills en la tienda de la finca, en plan la casa. Al interactuar con estas estaciones se abre la interfaz de elaboración correspondiente, lo que permite elaborar varios tipos de materiales simultáneamente usando las ranuras de elaboración. Se agregaron nuevos lugares de pesca en las nuevas zonas esta de la parte 2, introduciendo más especies de peces y aumentando el límite de nivel de pesca. Se ha añadido una nueva función de capas de mapa. Los aventureros pueden alternar entre las capas superior e inferior del mapa para mejorar la navegación y el posicionamiento. Se han añadido ajustes de atajos de teclado para el mando. Se ha optimizado el desmantelamiento de elementos. Se han añadido ajustes de bloqueo para desmantelar equipo, módulo, etcétera, ¿vale? Los objetos bloqueados no se añadirán a la lista de desmantelamiento. Se optimizó el desmantelamiento por lotes, por grupo de equipo épico y legendario. Se ha optimizado la interfaz de vestuario y apariencia de armas. Se ha optimizado la lógica de reaparición tras morir en la naturaleza. El sistema ahora selecciona automáticamente el punto de reaparición más cercano según la capa actual del mapa del personaje. Se aumentó el límite de cantidad de compra única e intercambio para artículos no limitados en la tienda, de 99 a 200. Optimización del centro comercial, ¿vale? Os dejo las optimizaciones esas ahí en pantalla para que le echéis un ojo. Visualización de nivel de personaje optimizada. Se ha agregado una visualización de cuenta regresiva para las barras de recursos de combate en las siguientes clases. Se añadió la opción de ocultar armas fuera del combate. Se optimizó la visualización del porcentaje de HP, de vida actual para los monstruos jefes. Y muchas más optimizaciones que os dejo ahí en pantalla, ¿vale, gente? Porque son muchísimas. Y después tenéis aquí la lista de corrección de errores, que esto literalmente os lo dejo en pantalla para aquella gente interesada, ¿vale? Que le quiera echar un ojo, pero como wow, ¿sabes? Tremenda lista. Y después, por último, vamos a pasar a los ajustes de equilibrio de clases de la temporada 2. Ajustes generales. Se ajustó la relación de conversión de agilidad a prisa. Dice, se solucionó un problema por el cual, al activar una habilidad pasiva, se podía restablecer la velocidad de ataque de la habilidad activa que se estaba lanzando, lo que en algunos casos provocó que se perdiera la habilidad activa. Y ahora a continuación os voy a dejar por pantalla todos los cambios de cada clase. Primero tenemos aquí todos los cambios que ha sufrido el Heavy Guardián. Tengan en cuenta que estamos usando traductor, con lo cual tanto nombres como nombres de habilidad y demás está traducido al español, ¿vale? A continuación os lo estoy dejando en inglés para que le echéis un ojo por si así os parece más fácil. Después pasemos a la otra clase de tanquecito, al Ignite. Y aquí lo tenéis en inglés para que veáis temas de ataques y demás. Aquí tenemos al Weak Ignite. Es bastante tocho, ¿eh? Os lo dejo ahí por pantalla. Bastantes cambios, la verdad. Y aquí lo tenéis en inglés, ¿vale? Ahora pasemos al Stormblade, ¿vale? Lo tenéis ahí en español, con todos los cambios que han metido en tanto por ciento, ataques y demás. Y acá lo tenéis en inglés, ¿vale? Para que veáis mejor los términos. Aquí
Aquí tendremos los cambios de la clase Marksman, ¿vale? Los de la flechita que te invocan lobitos y cosas, ¿vale? Os dejo aquí todos los cambios en español. Para que lo veáis bien, hay bastantes cambios. Y a continuación os dejo los cambios en inglés. Ahora os enseño los cambios que ha sufrido la clase del mago. Tenéis ahí todos los cambios. Y en inglés. Ahora pasemos al Oracle, al Healer. Tenemos ahí todos los tantos por ciento, todas las cosas cambiadas. Y os lo enseño en inglés. Y por último os enseño los cambios que ha sufrido la clase del metalero, del performer, ¿vale? Lo tenéis en español y aquí lo tenéis en inglés. Y bueno, hemos estado viendo todo lo nuevo de las habilidades de rol y de los cambios que le han metido a las clases. Espero que os haya venido bien el que os haya dejado todos los cambios de las clases, tanto en español como en inglés. Ya en un futuro, cuando el juego esté totalmente en español, no tendremos estos problemas. Que se vendrá próximamente, prontito, gente, prontito. Pero todavía no tiene fecha de salida al español, ¿vale? Así que muchas gracias por estar, soy Panza y espero que este vídeo les haya ayudado. Chao, chao.